La más cordial bienvenida, la senadora de Creemos, Senta Rex, está en comunicación con nosotros. Senadora, ¿cómo está para Cochabamba y el país? Por ejemplo, la situación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Entiendo que la convocatoria que se hace precisamente dentro de los procesos que corren en su contra y que tiene que estar presentes en Santa Cruz, no están permitiendo su traslado, por ejemplo. ¿Qué información tiene usted como también parlamentaria por Santa Cruz, tomando en cuenta que incluso ya elevaron denuncias ante organismos internacionales? La Organización de Estados Americanos conoce de este atropello también a los derechos humanos. Infórmenos, por favor. Bueno, esta es una situación renuente que ha ocurrido por varias audiencias a las que tenía que asistir el gobernador y no se le ha permitido ser trasladado. Definitivamente vemos que no se respetan justamente todas las resoluciones que salen del órgano judicial. Una resolución del órgano de una sala judicial de Santa Cruz planteó que el gobernador debería hacer una defensa presencial en un juicio que se detiene por un caso de un decreto que está en entredicho. Y bueno, lógicamente hasta el momento este traslado no ha podido ser posible, por lo tanto el caso se encuentra detenido con postergaciones y simplemente ampliando su detención preventiva. Pensamos que en este tipo de acciones el interés del gobierno, tanto con el gobernador como con otros presos políticos, este es un caso que realmente se aplica a todos los presos y perseguidos políticos. Lo único que le interesa es la detención preventiva, o sea, busca que las personas estén el mayor tiempo posible encarceladas, fuera de sus acciones personales y lógicamente, ¿no? Totalmente apartados de la vida pública, y este es el objetivo principal. Y ya los organismos internacionales, en muchos informes que se han hecho en Bolivia y recomendaciones a través de estos informes, pues exigen que definan una política totalmente contraria a esta que se está haciendo con el exceso de la detención preventiva, porque eso lógicamente es un patrón que identifica a todos los regímenes que son totalitarios, dictatoriales, operan exactamente de la misma manera. Bolivia ya está identificada, el gobierno de Bolivia está identificado como un régimen dictatorial, y si leemos todos los informes así, pues lo plasman, lo dejan establecido. Sin embargo, pues hay una situación donde el actual gobierno hace caso omiso de todas estas recomendaciones, estas indicaciones, y lógicamente estamos trabados, ¿no? Y no es el único caso el del gobernador. En todos los casos, por ejemplo, una vez se haya hecho una acción de libertad, muchos presos no han podido salir. Eso le pasó de manera grave al cocalero, a Pasa, y le pasó también a Marcel Rivas, que estuvo en la cárcel por meses después de haber conseguido a través de una acción de libertad el derecho que tenía a estar en detención domiciliaria. Vemos que hay un recorte de derechos a las personas privadas de libertad, un abuso, violencia de Estado, acciones de tortura, y todo esto lo seguimos denunciando, ¿no? De manera permanente, porque lógicamente en las instancias judiciales bolivianas no surten mayor efecto, y vemos que está habiendo una resonancia, una reacción de parte de los organismos internacionales, así estas sean lentas y tengan que ser por acumulación. Preocupante la situación que usted advierte, senadora, no solamente de Luis Fernando Camacho como gobernador, autoridad elegida en el país y sobre todo para el departamento de Cochabamba. Preocupante porque no se están respetando las leyes y normativas del país, al parecer, de acuerdo a la aclaración y explicación que usted brinda, pero sí repercusión de organismos internacionales. Sin embargo, ya en esos últimos minutos que resta, lamentablemente,
Pero la consulta, ¿cómo ve usted el proceso de las elecciones de autoridades judiciales? En el momento truncado, ¿cuáles deberían ser los pasos para viabilizar esto? ¿Se tiene que dar, no se tiene que dar las elecciones judiciales? Porque aquello va a permitir las elecciones primarias y las elecciones nacionales posteriormente. Adelante, por favor, senadora. Bueno, mire, estamos luchando por las elecciones judiciales, ¿no? Esta realmente ha sido una batalla larguísima y parece que el gobierno no entiende si no hay medidas de hecho. ¿Qué quiero decir? A través de la Asamblea Legislativa hemos hecho todas las acciones, los recursos, las gestiones para que podamos llegar a las elecciones judiciales. Y quiero aclarar al pueblo de Bolivia que es indispensable, así las elecciones judiciales no sean la solución total de fondo del problema que tenemos con la justicia, de toda la corrupción que existe, pero es una renovación indispensable, es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y además es un inicio, diríamos que es un puntapié inicial para poder pensar en una reforma como corresponde en Bolivia. ¿Y por qué además es indispensable? Porque estamos con tribunos, con autoridades judiciales autoprorrogadas y que estas autoridades, ya hemos visto todos los fallos, los hacen a la carta del gobierno, bajo el mandato directo del gobierno, sin ninguna vergüenza. O sea, por estar en sus puestos, por este favor que han recibido de permanecer en el poder, de permanecer ejerciendo funciones, estando al margen de la Constitución, bueno, se han transformado pues en gatilleros, ¿no? Judiciales, o sea, son personas realmente que trabajan a contrato. Y eso ya ha empeorado, ha llevado a un estado terminal la situación de la justicia. Por lo tanto, ¿por qué creen que han boicoteado las elecciones judiciales? A través de muchas gestiones y de acciones que hemos hecho en el Parlamento, los parlamentarios, hemos conseguido volver a retomar las elecciones judiciales en un momento y, sin embargo, en pleno proceso, cuando el proceso estaba absolutamente avanzado, cuando llegaba a su fase final, otra vez el movimiento al socialismo, a través de sus triquiñuelas y de todas estas manipulaciones que están generadas desde esferas del gobierno, desde sus ministros, ha hecho que por recursos de sus tribunos, por salas constitucionales, se boicotee la elección y se paralice. Entonces eso es inadmisible y además muestra ya claramente, está transparentando que ellos quieren seguir con estos serviles, ¿no? Estas autoridades serviles y que lógicamente nosotros tenemos que empecinarnos en que no sea así. Yo le digo que es inadmisible que lleguemos a elecciones nacionales con estas autoridades, porque estas autoridades van a boicotear todo el proceso eleccionario, van a perseguir a los opositores, como ha ocurrido en Nicaragua y en Venezuela, van a desestimar todas las candidaturas y a través de estas manipulaciones que ya las conocemos, que están a la vista, bueno, nos vamos a quedar sin candidatos opositores potables y van a quedar solamente los funcionales. Y eso pues no es elección, eso es un remedio, una parodia de elección. Por lo tanto, no podemos, es inadmisible y creo yo que ya el pueblo debe también manifestarse porque no basta con lo que decimos los legisladores. Esto está quedando al interior de la Asamblea como que fuera un problema exclusivo de nosotros los legisladores. No, ya es un problema del pueblo de Bolivia estar con esta amenaza, vivir bajo esta situación. Gracias. Y creo que es el tema prioritario a resolver, el que debe estar en las demandas en primera instancia para que podamos empezar a transparentar la situación de nuestro país y podamos ver una luz al final del túnel de que podríamos por lo menos tener candidatos que el movimiento al socialismo no los elimine en el camino con estas mañas y con estas situaciones que son totalmente antidemocráticas y que son propias ya de regímenes dictatoriales que nosotros tenemos evidencia y hemos conocido. En Nicaragua, Venezuela, conocemos cómo han sido sus procesos eleccionarios, pues vamos camino a lo mismo. Senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros e informado a Cochabamba y al país con relación a este proceso judicial que se torna engorroso en Cochabamba y en el país sobre todo. Mil gracias, muy buenos días, senadora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, senadora.